Tardes. ¿Se me escucha, por favor? Sí, doctor. Buenas tardes. Bien, ¿se ve la presentación también? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Muy bien. Eh, Muy buenas tardes. Soy el doctor Juan Zulca Jordán, médico cardiólogo del Hospital Guillermo Almenara, y vamos a desarrollar hoy día el tema de arritmias. Vamos a dividir la presentación en dos partes. En la primera hablaremos de las bradiarritmias y en la segunda de las taquiarritmias. Eh, Me voy a enfocar fundamentalmente en, digamos, directamente en el tema, digamos, de la identificación de las arritmias, ¿no? O sea, las arritmias más frecuentes que ustedes van a ver en su práctica profesional. No he querido tocar mucho los temas referidos a mecanismos porque realmente el tema es bastante complejo en el tema de mecanismos y he preferido enfocarme más en el aspecto práctico del reconocimiento que pueden llevar a cabo ustedes mediante la lectura del electrocardiograma, y también vamos a hablar un poco del tratamiento de estas situaciones clínicas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el tema de arritmias. Bueno, hay que recordar, importante recordar el sistema de conducción eléctrico del corazón. Recuerden que el impulso cardíaco se genera en el nodo sinusal. Hay células marcapasos, células especializadas que se encargan justamente de la generación del impulso eléctrico del corazón. Y este impulso eléctrico a través de haces internodulares viaja a una segunda estación, que es el nodo aurículo-ventricular, y luego se va a trasladar por el haz de His en sus dos divisiones, en la rama derecha y en la rama izquierda, hacia, digamos, la zona de los ventrículos. La rama izquierda, recuerden que a su vez tiene dos fascículos, tiene un fascículo anterior y un fascículo posterior, que van a dar, digamos, llevar el impulso a las zonas anterolaterales del ventrículo izquierdo. Y va a terminar finalmente este sistema de conducción en unas ramificaciones más pequeñas que están dentro de los ventrículos, que es la red de Purkinje, ¿no? Entonces, importante que recuerden la integridad del sistema de conducción eléctrica, porque a partir de ahí van a comprender las distintas patologías que vamos a ir mencionando. Entonces, empezaremos por las bradicardias, ¿no? Las bradiarritmias. Primero definiremos la bradicardia como una alteración del ritmo cardíaco que cursa con una frecuencia cardíaca lenta inferior a 60 latidos por minuto. Estas bradiarritmias, cuando se vuelven patológicas, porque recuerden que no toda bradicardia la podemos considerar como una bradicardia patológica. Hay situaciones donde personas jóvenes como ustedes, deportistas, tienen una bradicardia, digamos que no representa una patología o no representa una enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Nos vamos a enfocar básicamente en aquellas bradiarritmias, digamos, de tipo patológico, ¿no? Las bradiarritmias patológicas provocan una reducción del gasto cardíaco y una inestabilidad hemodinámica que tiene como un síntoma o una manifestación más común el síncope. Aunque inicialmente las bradiarritmias pueden manifestarse con mareos, con sensación de falta de aire, o sea, disnea, pero en los casos más severos ya la manifestación más común viene a ser el 5. Las bradiarritmias pueden estar asociadas a condiciones, digamos, como la toma de ciertos medicamentos. Se puede producir algún tipo de bradicardia, bradicardia sintomática inclusive, es decir, el paciente puede tener mareos o sensación de desvanecimiento si, por ejemplo, tiene dosis muy altas de algunos medicamentos como pueden ser beta bloqueantes o calcio antagonistas del tipo diltiazem, verapamilo, que tienen influencia en la frecuencia cardíaca, algún tipo de desórdenes electrolíticos, ¿no? Trastornos del potasio, del calcio, pueden llevar también a la aparición de bradiarritmias y algún tipo de enfermedades sistémicas.
Las bradiarritmias, y esto es bien importante que lo comprendan, se deben a alteraciones en el nodo sinusal, en el nodo aurículo-ventricular o en el sistema de conducción inferior, es decir, por debajo por debajo de las de His. Hemos dicho que la etiología generalmente se debe a una situación degenerativa del sistema de conducción, ¿no? El nodo sinusal, que vuelvo a recordarles, es el marcapaso fisiológico del corazón, el nodo sinusal, puede caer en una degeneración, o sea, en un estado de fibrosis, ¿no? Y va a perder la capacidad justamente de generar el impulso. Algunas situaciones como cardiopatía isquémica, un paciente que sufre un infarto de miocardio, ese infarto afecta a la arteria que irriga el nodo, también puede llevar a a la presentación de algún tipo de bloqueo auriculoventricular, como vamos a ver más adelante, ¿no? Situaciones de hipotiroidismo, hipotermia, enfermedades de Chagas que también afectan el sistema de conducción eléctrica, algunos medicamentos, como habíamos mencionado ya, beta bloqueantes, calcioantagonistas del tipo diltiazem, verapamilo, algún tipo de medicación como el litio, son situaciones que pueden, digamos, estar asociadas a la presencia de bradiarritmia. Las bradiarritmias se van a, digamos, a tener como origen dos situaciones. Una puede ser que la bradiarritmia se produzca porque el nodo sinusal se enferma. Y hemos dicho que generalmente el nodo sinusal, la enfermedad del nodo sinusal está asociada generalmente a una causa degenerativa o fibrótica. Bueno, generalmente cuando pasa, los pacientes se llega a la etapa del adulto mayor, en algunos pacientes hay una predisposición a, a que se fibrose este nodo sinusal y por tanto, si hay una enfermedad del nodo sinusal, el problema va a ser que no se va a generar el impulso, no se va a generar el estímulo eléctrico en el corazón. Y la otra situación es el bloqueo auriculoventricular. El bloqueo auriculoventricular, el problema no es la generación del impulso. El impulso se genera porque el nodo sinusal no está enfermo en esta condición, sino que lo que hay es un trastorno en la conducción del impulso desde el nodo sinusal a los ventrículos. Entonces es importante que ustedes recuerden que las bradiarritmias se explican por dos situaciones. En una puede haber una afectación del nodo sinusal y al estar afectado el nodo sinusal no se genera adecuadamente el impulso. Y la segunda condición es que el bloqueo, la afectación sea del nodo auriculoventricular. Entonces, se genera el impulso en el nodo sinusal, pero no se transmite, no se puede conducir adecuadamente a través del nodo auriculoventricular y este estímulo llega alterado o no llega adecuadamente hacia los ventrículos. Ante la ausencia de uno o más complejos QRS, recuerden que el QRS es la despolarización, representa la actividad ventricular, es vital distinguir si se trata de una enfermedad del nodo sinusal, es decir, eso lo vamos a través de las llamadas pausas sinusales o un bloqueo auriculoventricular, lo que hemos venido mencionando, las dos situaciones. Si el problema es en el nodo sinusal o el problema es en la transmisión del impulso. Bueno, ya hemos hablado de la bradicardia sinusal, hemos dicho que si no tiene síntomas, no hay problema, no suele tener un significado patológico. Acá tenemos un electro de un paciente con una bradicardia sinusal que no tiene mayor, si bien es cierto, ustedes ven una frecuencia cardíaca muy baja, si el paciente no tiene síntomas, de repente, como le dije, averiguamos sus antecedentes, de repente es deportista o una persona joven, y si no tiene síntomas, no es motivo de preocupación, ¿no? Aquí tenemos también otros ejemplos. Habíamos dicho, y volvemos a entrar en el campo de ya de la patología, que estas bradiarritmias, eh, que esta patología puede tener un origen en la disfunción sinusal o en la enfermedad del nodo. Es decir, vuelvo a repetir, hay un trastorno a nivel del nodo sinusal.
el impulso eléctrico no se genera adecuadamente en el nodo sinusal. Entonces, ¿qué puede originar que no se genere adecuadamente el impulso en el nodo sinusal? La incompetencia cronotrópica. La incompetencia cronotrópica es aquella situación en la que normalmente cuando hacemos alguna actividad física, hacemos algún esfuerzo físico, lo normal es que que la frecuencia cardíaca aumente. Sin embargo, cuando hay una disfunción del nodo sinusal, esto no sucede porque el nodo no, por estar enfermo o fibrótico o disfuncionante, no genera el impulso adecuadamente y origina lo que nosotros llamamos la incompetencia cronotrópica. Después vamos a ver lo que son las pausas sinusales o sinoauriculares, los bloqueos sinoauriculares y también la aparición de lo que nosotros llamamos el síndrome taquicardia-bradicardia, que representa la enfermedad del nodo sinusal o la disfunción sinusal, ¿no? Entonces, la incompetencia cronotrópica, las pausas sinusales, los bloqueos sinoauriculares y el síndrome taquicardia-bradicardia son manifestaciones de la enfermedad del nodo. Y hemos dicho que la enfermedad del nodo, disfunción sinusal, se da cuando las células del nodo sinusal se fibrosan o se degeneran y no se produce el impulso eléctrico adecuadamente. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a ver dos de estas manifestaciones de la enfermedad del nodo. Vamos a hablar de la pausa sinusal y del síndrome taquibradi, que son, digamos, las manifestaciones más frecuentes. Aquí en la pausa sinusal, miren ustedes, viene un latido, viene otro latido, y miren la pausa que se produce para que se vuelva a restituir el impulso cardíaco, para que el nodo sinusal vuelva a generar un nuevo impulso, un nuevo latido. Miren el tiempo que pasa, casi 4 segundos de pausa. Nosotros consideramos que ya las pausas mayores de 3 segundos constituyen una patología, ¿no? Y generalmente este paciente con este tipo de pausas va a presentar evidentemente síntomas, ¿no? Los que pueden ir desde los mareos, ¿no? Hasta el síncope, si ya esta situación suele ser repetitiva, ¿no? Y esto se debe hacer una manifestación de disfunción del nodo sinusal. Luego tenemos la otra manifestación, que es el síndrome Taki-Brady o Brady-Taki, como quieran denominarlo. Acá tenemos generalmente se alternan periodos de fibrilación auricular o de taquicardias con, miren, entre una pausa y después entra en una situación de bradicardia el paciente, ¿no? Se alterna, ese nodo sinusal no genera regularmente el impulso, por momentos dispara, digamos, aceleradamente y luego entra en periodos de bradicardia, ¿no? Hay episodios de alternancia de taquicardia bradicardia, de ahí el nombre de síndrome de taquibradi o bradicardia taquicardia. Entonces, recuerden que lo que hemos visto al analizar las pausas sinusales y el síndrome taquibradi es lo que se refiere a la enfermedad del nodo sinusal, cuando el nodo sinusal se fibrosa, se degenera y por tanto deja de generar adecuadamente el impulso. Ahora entramos a los bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares, hemos mencionado que aquí el problema no está en la generación del impulso. El impulso cardíaco se genera, el impulso eléctrico se genera adecuadamente, pero ese impulso se bloquea, no llega adecuadamente a través del sistema eléctrico hacia las estructuras, hacia los ventrículos. Entonces el problema no es de generación del impulso, sino de transmisión del impulso, que es lo que sucede en los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, el bloqueo auriculoventricular es un defecto en la conducción de la aurícula al ventrículo, puede ser transitorio o permanente, lo que les venía comentando, ¿no? Si hay un paciente que tiene un infarto de miocardio y se compromete la arteria que irriga el nodo, va a presentar un bloqueo auriculoventricular. Pero si se restituye el flujo coronario en esa arteria, ese bloqueo va a desaparecer, se vuelve un bloqueo transitorio, porque estuvo asociado únicamente a la condición de isquemia en ese momento. Bueno, y también en algunos casos, pues, los bloqueos auriculoventriculares también pueden darse por un deterioro anatómico o funcional, también por fibrosis de este caso del nodo AB.
Los, los bloqueos auriculoventriculares se van a clasificar en 3 grados: primer grado, segundo grado y tercer grado. Dentro del segundo grado, nosotros vamos a encontrar el llamado MOVIX 1 y el MOVIX 2, o tipo 1 y tipo 2, como ustedes quieran, digamos, denominarlo, o como van a encontrarlo en la literatura cuando lo revisen. Vamos a hablar del bloqueo auricular de primer grado. En el bloqueo auricular de primer grado, lo único que existe es un retraso en la conducción. Esto es importante, este es el concepto básico que ustedes deben recordar en el bloqueo de primer grado. Es decir, hemos dicho que el impulso aquí se retrasa. Hay un retraso en la conducción del impulso eléctrico del corazón. Hay un retraso en la conducción, más no hay un bloqueo en sí. Se llama bloqueo, pero realmente no se trata de un bloqueo, sino de un retraso, de un alargamiento en el tiempo de conducción. ¿Y dónde se da este alargamiento? Se da en el intervalo PR. El intervalo PR, ustedes recuerden que debe medir de 0,12 a 0,20 segundos. En los bloqueos de primer grado, lo que sucede es una prolongación, una demora en la conducción del impulso a través del nodo auriculoventricular y se prolonga por más de 0,20 segundos. Entonces, eso es lo que sucede en el bloqueo auricular de primer grado. Miren ustedes acá, recuerden que la onda P es actividad auricular. La onda, el complejo QRS es actividad ventricular. Y la onda T, repolarización ventricular, ¿no? Entonces, aquí se activa la aurícula, se activa el ventrículo, se repolariza el ventrículo, ¿no? Esa es la secuencia, digamos, normal que hay. A toda actividad auricular le debe corresponder una actividad ventricular y su repolarización ventricular. ¿Se nota, por favor, el puntero, la flechita? Sí, doctor. Ya, perfecto, gracias. Entonces, esto es importante que recuerden, ¿no? Actividad auricular, actividad ventricular, repolarización ventricular. Entonces, aquí ustedes ven que la onda P está presente, está delante de todos los complejos QRS. Pero ¿cuál es la anomalía que en el bloqueo de primer grado? Que se prolonga, este, esta este intervalo PR, que normalmente debe medir no más de 0,20, entre 0,12 a 0,20, es decir, de 3 a 5 cuadraditos pequeños. Miren ustedes cuánto dura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,28 segundos. O sea, hay un retraso en la conducción, pero todas las ondas P conducen complejos QRS, todas las ondas P conducen, pero hay un retraso en la conducción. Hay un enlentecimiento en la conducción y esa es la característica del bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿No requiere tratamiento esto? No, no requiere tratamiento. Se puede buscar causas farmacológicas, algún tipo, como les mencionaba, de medicamentos que pueden enlentecer el traslado del impulso. Ya hemos mencionado betabloqueantes, diltiazem, verapamilo, que tienen acción sobre la frecuencia cardíaca, pueden originar la aparición de un bloqueo de primer grado. También puede aparecer en personas jóvenes, también puede ser de tipo fisiológico. No constituye realmente una emergencia, simple y sencillamente implica un retraso en la conducción. Bien, aquí tenemos, ahora pasamos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado. En el segundo grado hemos dicho que hay dos tipos: el MOVIX 1 o tipo 1, o también conocido como fenómeno de Wenckebach, y el tipo 2 o MOVIX 2. Aquí sí, ustedes tienen que van a encontrar ondas P que no conducen a los complejos QRS, o sea, van a encontrar ya ondas bloqueadas, lo que llamamos ondas bloqueadas u ondas que no conducen. Recuerden que en el bloqueo de primer grado, todas las ondas P conducen complejos QRS. La anomalía está en que se retrasa la conducción, pero no se bloquea en sí. En cambio, a partir del segundo grado, sí ustedes van a encontrar ondas P bloqueadas, ¿ya? Y esto lo vamos a describir con el electro mejor. Pero la parte teórica nos dice que los impulsos auriculares no se transmiten a los ventrículos, generalmente por un deterioro del nodo auriculoventricular, y que existe un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que aparece una de las ondas P
no conducidas o bloqueadas, ¿ya? Miren ustedes, onda P, complejo QRS. Onda P, complejo QRS. Onda P, complejo QRS. Pero miren acá, hay una onda P y ya no hay complejo QRS. Después vuelve a aparecer otra onda P y conduce. Esta es la onda, esta que está marcada con la flecha, se llama la onda P que no conduce o la onda P bloqueada. Onda P bloqueada. Entonces, ¿cómo ¿cómo puedo diferenciar que este es un bloqueo? Ya, el hecho de que aparezcan ondas P bloqueadas me llevan a que es un bloqueo de segundo grado. ¿Ya? ¿Qué es un bloqueo de segundo grado? Pero ¿cómo diferencio el segundo grado tipo 1 del tipo 2? Para eso tengo que analizar los intervalos PR que preceden a la onda P que está bloqueada. Entonces me voy acá y miren ustedes, este intervalo PR mide aproximadamente 0,14, este mide aproximadamente 0,20 y este mide casi 0,28. Es decir, se van alargando los PR progresivamente hasta que aparece la onda P bloqueada o la onda P que no conduce. Ese es el hallazgo característico del bloqueo de segundo grado MOVIX 1 o tipo 1. Acuérdense, aparecen ondas P bloqueadas, pero que están precedidas de intervalos PR que se van alargando progresivamente hasta que aparece la onda P que no conduce. Y así, si repitiéramos este electro, se iría repitiendo el ciclo. No, acá vamos a tener otro ejemplo, creo. Miren, acá hay onda P, complejo QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, y acá aparece una onda P que no tiene ya QRS. Me voy a ver qué ha pasado con los PR delante de esta onda P bloqueada. Y ustedes van a ver que se va alargando progresivamente, se va alargando progresivamente hasta que aparece la onda P. Eso es un bloqueo de segundo grado tipo 1 o también conocido como fenómeno de Wenckebach, ¿no? Entonces, desde el punto de vista clínico, generalmente los pacientes están asintomáticos y tampoco, digamos, requieren de algún tipo de tratamiento, ¿ya? No requieren generalmente de un tipo de tratamiento, sino algún tipo de seguimiento con un holter, probablemente. Aunque, como le digo, la gran mayoría permanece asintomática. Nos vamos ahora con el bloqueo de segundo grado, tipo 2 o MOVIS 2. Igual, van a aparecer ondas P bloqueadas, ondas P que no conducen, ¿no? Y la diferencia aquí, que sí es una situación un poco desde el punto de vista clínico, puede ser una situación de mayor cuidado, porque el paciente puede presentar cierto grado de inestabilidad hemodinámica, puede ya tener manifestaciones como signos de bajo gasto, mareo, síncope, ¿no? Puede ya presentar alguna sintomatología. Electrocardiográficamente, miren, ve, onda P conduce, onda P conduce y aparece una onda P que no conduce, ¿no? Acá vamos a esta secuencia que es un poquito más larga para verlo mejor. Onda P conduce, onda P conduce, onda P conduce y aparece una onda P bloqueada. Delante de esto, como vemos una onda P bloqueada, nos vamos a medir el intervalo PR de los precedentes. Y miren ustedes, este mide aproximadamente 1, 2, 3, 4, 0,16. Acá también tiene 1, 2, 3, 4, 0,16. Aquí también 1, 2, 3, 4. Los intervalos PR son fijos o constantes. Tienen el mismo valor hasta que aparece la onda P que no conduce. Ese es el segundo grado MOVIX 2 o tipo 2. ¿Ya? Entonces, en el bloqueo de primer grado, acuérdense, no hay bloqueo de las ondas. Todas las ondas P conducen complejos QRS. Lo único que hay es un alargamiento del PR a un valor mayor de 0,20 segundos. En el segundo grado, MOVIX 1 o tipo 1, sí hay ondas P bloqueadas, ondas P que no conducen complejos QRS, pero que están precedidas de intervalos PR que se van alargando progresivamente hasta que aparece la onda P que no conduce. Y en el bloqueo de segundo grado tipo 2 vamos a encontrar ondas P bloqueadas o que no conducen, pero precedidas de intervalos PR del mismo valor, de un valor fijo o constante, ¿no? Esas son, digamos, las diferencias
conforme ustedes van analizando los bloqueos. Acá tienen otro ejemplo, ¿no? Acá tienen la onda P que no conduce y la misma medida de el intervalo PR, intervalos fijos o constantes que aparecen antes de la onda P bloqueada o no conducida. Y nos vamos con el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, o también llamado bloqueo AB completo. Clínicamente, esto es el de más cuidado, ¿no? Esto sí constituye una emergencia en el paciente que lo padece. Y se va a caracterizar porque ninguna onda P es conducida y la frecuencia de las ondas P es diferente a la frecuencia de los complejos QRS. También se conoce como disociación aurículo-ventricular. Y este de repente es la clave para que ustedes lo entiendan. Se llama disociación aurículo-ventricular porque ustedes han visto que las aurículas y los ventrículos trabajan sincronizadamente, ¿no? La onda P va con su complejo QRS. Aquí no. Aquí hay un divorcio, digamos, total entre la actividad de la aurícula y el ventrículo. Ya no hay relación entre la aurícula y el ventrículo. Se pierde completamente, digamos, la sincronía. Vamos a pasar al ejemplo. Miren ustedes, acá tienen una onda P aislada, acá tienen una onda P que conduce, después viene otra onda P que ya no conduce, otra onda P que no conduce, aparece un complejo QRS, o sea, una actividad ventricular ya independiente, sin ninguna relación con la actividad auricular. Se ha perdido la sincronía, como ustedes ven, de la actividad auricular con la actividad ventricular. Miren ustedes cuántas ondas P hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondas P y solamente hay 3 complejos QRS, es decir, se perdió la sincronía entre la actividad auricular y la actividad ventricular. Es más, si ustedes miden la frecuencia auricular, o sea, ¿cómo puedo medir la frecuencia auricular? La distancia entre dos ondas P. Acá tiene 300, 150, 100, más o menos 80, ¿no? Las aurículas laten a 80 y miren los ventrículos. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadrados grandes, 300 entre 10 laten a 30. Las aurículas van a 80 y los ventrículos van a 30. Eso es una disociación completamente entre la actividad de la aurícula y el ventrículo y eso es muy propio del bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Ya? Entonces, recuerden que todavía en los bloqueos de segundo grado hay todavía una, digamos, sincronía entre la actividad auricular y ventricular, porque las ondas P conducen a los complejos QRS. Aparece alguna onda P bloqueada, alguna onda P que no conduce, como ustedes han visto en el bloqueo de segundo grado. Pero ya en el tercer grado hay una disociación, ya no hay una relación entre el número de ondas P y el número de complejos QRS de actividad ventricular. Aquí miren, ustedes tienen otro ejemplo, la onda P, acá actividad ventricular, pero aquí ya nuevamente aparece ondas P completamente independientes, disociadas, y recuerden que las frecuencias ventriculares suelen ser muy bajas, generalmente están por debajo de los 40 latidos. Es algo muy propio del bloqueo aurículo-ventricular, ¿no? Frecuencias, actividad ventricular con frecuencias muy bajas. Hay una disociación completa entre, entre la aurícula y los ventrículos. Bueno, este es un poco para explicar, ¿no? Por qué el nodo sinusal es el marcapaso, porque late a una mayor frecuencia y va a inhibir a los demás centros inferiores, como son el nodo auriculoventricular, el haz de His, la fibra de Purkinje. Pero ¿qué pasa cuando se enferma el nodo sinusal? Cuando se fibrosa el nodo sinusal, va a tomar el comando el nodo auriculoventricular, pero lo va a hacer a una frecuencia mucho menor, ¿no? Pero también, si se suprimiera este nodo auriculoventricular, tomaría el mando el haz de His, pero miren, a frecuencias cada vez menores. Entonces, cuando ustedes noten frecuencias menores, cuanto menor sea la frecuencia, es porque está mandando o generando el impulso estructuras más inferiores, digamos, al nodo sinusal.
y va a producir lo que se llama los ritmos de escape. Los ritmos de escape son latidos o actividad que se genera en centros inferiores. Al fallar el nodo sinusal, el marcapaso fisiológico va a tomar el mando de estructuras inferiores para evitar la parada cardíaca, ¿no? El corazón es muy noble, entonces va a evitar la parada cardíaca activando o despertando a los centros, como ustedes ven aquí, de más inferiores, pero que van a latir a menos frecuencia. Pero eso evidentemente tiene un costo, que es la disminución del gasto cardíaco y que va a producir pues inestabilidad hemodinámica en el paciente, ¿no? Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de escape para evitar la parada cardíaca. Bueno, los ritmos de escape se pueden dar de dos maneras. Pueden darse como un ritmo de escape nodal. Esto solamente para mencionarles cuando el latido se produce de escape, o sea, el latido del centro inferior se realiza con un QRS estrecho, es decir, con un QRS menos de 0,12 segundos, o puede darse lo que llamamos el escape idioventricular, cuando se produce el latido de escape con un QRS ancho. Miren, las frecuencias ventriculares son muy bajas, ¿no? Casi 30 latidos, y entonces se están activando los centros inferiores con lo que nosotros llamamos ritmos de escape, y si el QRS es ancho, se llama un ritmo de escape idioventricular. Bueno, ¿qué fármacos usamos en bradiarritmias? El más conocido por ustedes de repente es la atropina, ¿no? Que es un fármaco, sus micros, por favor, traten, hay alguien con su micro abierto, por favor. Eh, Tenemos algunos fármacos, tienen un micro abierto, por favor. Ah, si no voy a tener, cierren sus micros, por favor, para no. Gracias. Bueno, en el caso decíamos, de la atropina, ¿no? Es uno de los fármacos más usados cuando tenemos generalmente frecuencias menores de 40 o 35, ¿no? Pero recuerden la dosis máxima de 3 miligramos, porque si ustedes ponen más de 3 miligramos de atropina, generalmente puede producir trastornos como alucinación, convulsiones, alteración del sistema nervioso. También pueden usar dopamina en infusión o dopamina, ¿no? Los casos que no responda el paciente a la atropina, ¿no? Y también tienen lo que se llama en la estimulación transcutánea, que es poner unos parches conectados al equipo, ¿no? Para hacer una estimulación externa para tratar de recuperar, digamos, frecuencia cardíaca, ¿no? Aquí tienen un algoritmo del tratamiento de las bradicardias. Hay que identificar las causas de la bradicardia, ya hemos dicho, pueden estar asociadas a medicamentos, pueden estar asociadas a trastornos electrolíticos, o algún tipo de enfermedad sistémica, en fin, conocer un poquito la causa de fondo y ver la estabilidad hemodinámica del paciente, si hay hipotensión, si hay afectación de estado de conciencia, si hay signos de shock, si hay un dolor tipo anginoso, ¿no? Entonces podemos colocar, digamos, como primer fármaco atropina, como les veníamos diciendo, ¿no? No excediendo la dosis de 3 miligramos, y si no es efectiva, colocar una infusión de adrenalina, dopamina o dobutamina, ¿no? Entonces, y también si la medicación no es efectiva, ya se tiene que trasladar a un centro de mayor complejidad, suponiendo que ustedes pues estén de repente en el SERUM o una situación de estas, trasladarlo hacia un hospital donde se le pueda poner un marcapaso transitorio, ¿no? Un marcapaso transitorio al paciente. Generalmente, si es un bloqueo, sobre todo de tercer grado, que ya constituye una emergencia, ¿no? Bueno, aquí tienen un poco lo que les venía diciendo, la utilización del marcapaso transcutáneo, ¿no? Se colocan unos parches sobre el paciente, se programa el equipo y se manda una estimulación, digamos, externa. O también se puede colocar un marcapaso transitorio, que también tiene una fuente externa, pero se hace ya un cableado con un acceso
vascular adecuadamente. Este es un examen muy importante cuando ustedes estudian arritmias, que es el Holter, ¿no? El Holter es un monitoreo de 24 horas y que les permite, un momentito, por favor, que les permite hacer un monitoreo, de 24 horas o de 48 horas de trazado electrocardiográfico, ¿ya? Entonces pueden tomar, y aquí ustedes pueden identificar, digamos, la aparición de bloqueos, de bradicardia, de pausas, ¿no? De síndrome taquibradi, porque de repente en el electro no lo pueden captar. El electro, recuerden que es la foto de un momento muy breve de tiempo, pero con el Holter, que puede durar 48 horas, inclusive generalmente lo ponemos 24 horas o 48 horas, podemos hacer un estudio más detallado, ¿no? Recuerden entonces que la disfunción del nodo sinusal se relaciona, la enfermedad del nodo sinusal se relaciona generalmente con una fibrosis progresiva. El bloqueo de segundo grado tipo 2, que ya es un bloqueo, digamos, desde el punto de vista clínico preocupante, puede progresar a un bloqueo de tercer grado, o sea, a uno mucho más complejo. Cuando hay enfermedad del nodo sinusal, no hay una frecuencia cardíaca mínima establecida para recomendar implante de marcapaso, porque recuerde que cuando se fibrosa el nodo sinusal, cuando hay una enfermedad del nodo sinusal y el nodo sinusal pierde la capacidad de generar impulso, tengo también que ponerle un marcapaso, ¿no? Entonces, la indicación del marcapaso es una enfermedad del nodo sinusal, un bloqueo de segundo grado tipo 2 sintomático o un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones más importantes de la puesta de marcapaso, ¿no? Y eso no va a depender de la frecuencia cardíaca del paciente, sino de su estado clínico en el caso de la enfermedad del nodo sinusal, ¿no? Recuerden que las causas reversibles, ¿no? Las causas pueden haber causas reversibles de algún tipo de bloqueo, generalmente infarto o isquemia, y cuando estas no son causadas por esas causas reversibles o fisiológicas, se recomienda también el implante de marcapasos. Recuerden que el bloqueo auriculoventricular de tercer grado es el tratamiento, el implante de marcapasos es el tratamiento adecuado. Muy bien, esto es lo que quería mostrarles en bradiarritmias, en bradicardias. No sé si hay alguna pregunta del tema, sino para pasar rápidamente a taquiarritmias. No sé, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, permítanme compartir lo que son las taquiarritmias. Un momentito, por favor. Muy bien, vamos a ver. ¿Se ve la presentación, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las taquiarritmias, vamos a hablar un poquito de lo primero de lo que son las extrasístoles, ¿ya? Ustedes habrán escuchado lo que son las extrasístoles, como su nombre lo dice, son latidos que no se originan en el nodo sinusal, sino que se pueden originar en sitios cercanos al nodo sinusal, en las aurículas, ¿no? O pueden originarse en los ventrículos, ¿no? Y esto se debe a que se activan células marcapasos, ¿no? Células que tienen la capacidad de generar impulso fuera del nodo sinusal y van a generar, por eso su nombre se denomina extrasístoles, es decir, latidos que no se originan del nodo sinusal,
¿no? Entonces, estos también, estos lugares de donde se originan estas extrasístoles se conocen como focos ectópicos, ¿no? Focos ectópicos, que son lugares de donde se disparan impulsos que no están, digamos, que no se generan adecuadamente en el nodo sinusal. Los extrasístoles pueden ser auriculares, me voy a referir a estas dos fundamentalmente, a las auriculares y a las extrasístoles ventriculares, ¿no? Se denominan CAP, contracción auricular prematura, o CVP, contracciones ventriculares prematuras. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las extrasístoles auriculares. Generalmente, esta es una activación prematura de las aurículas en un sitio que ya, como hemos dicho, que es distinto al nodo sinusal y que se pueden originar en la aurícula o en el nodo aurículo-ventricular. Generalmente las extrasístoles auriculares tienen un carácter, digamos, más benigno. Puede darse o puede aparecer en personas sanas o relacionado a consumos de bebidas estimulantes, este tipo de bebidas energizantes, tipo Red Bull, ¿no? A veces que lo combinan con alcohol o en alguna situación de ansiedad, puede generar la aparición de extrasístoles auriculares. ¿Cómo se va a apreciar en un electrocardiograma las extrasístoles auriculares? Bueno, generalmente son latidos que se interponen, como son latidos extras, se van a interponer entre dos latidos regulares, ¿no? Van a aparecer muchas veces con una onda P de morfología distinta. Miren la onda P del latido normal, ¿no? Y acá aparece una onda P invertida, ¿no? Una onda P negativa, característica de la extrasístole auricular. Pero miren, acá hay un poquito de complicación para diferenciar la extrasístole del latido normal. Se parecen mucho porque como se producen muy cerca del nodo sinusal, van a tener morfológicamente, o sea, en forma, una apariencia muy similar a la del latido normal. Pero acá la vamos a ver un poquito, miren, ve, esta es la distancia, ¿no? La regularidad del latido normal, del latido sinusal, acá, acá, y miren, aquí se mete, aparece un latido, por eso se llama extrasístole, fuera, digamos, del tiempo en que debía aparecer. Y la onda P generalmente es una onda P de distinta forma o morfología de la onda P normal del latido sinusal, ¿no? Morfológicamente se parece mucho al latido porque se produce, como hemos dicho, en zonas muy cercanas al nodo sinusal. Entonces acá también tienen ustedes, ¿no? Están marcadas estos latidos, acá viene, miren la distancia regular y se mete ahí un latido con una onda P distinta, ¿no? A la del latido sinusal. Bueno, las causas de trastornos auriculares, ya hemos dicho, pueden ser por ansiedad, por exceso de bebidas estimulantes o algún tipo de trastorno también electrolítico. Ahora vamos con las extrasístoles ventriculares. Estas son más fáciles de reconocer, pero también implican, sí, un mayor cuidado, porque generalmente está relacionado o van a aparecer en pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía estructural o algún tipo de cardiopatía isquémica, ¿no? Estos extrasístoles ventriculares, como su nombre lo dice, se van a generar en los ventrículos, ¿no? Y se van a caracterizar, como ustedes ven aquí en la figura, por ser por tener una morfología de un complejo QRS, miren el QRS de latido, digamos, normal, ¿no? Y miren, este QRS es un QRS ancho, deformado, con un eje QRS negativo y una onda T opuesta al eje, ¿no? Y con la presencia de una pausa compensadora. Ahora después le vamos a explicar qué es una pausa compensadora. Pero miren, son muy fáciles de diferenciar porque son QRS muy anchos, muy deformados, y esto se debe a que se originan en sitios lejanos del nodo sinusal, se originan en los ventrículos. Miren ustedes acá, el latido sinusal, latido normal, ya aparece una extrasístole. En la anterior ustedes vieron, miren, el eje es positivo, ¿no? El eje del QRS es positivo y la onda T es negativa, va en dirección opuesta a la del eje. Distinto a lo que pasaba acá, que tenía un eje negativo y una onda T positiva. Entonces, miren ustedes, se va dando esta secuencia, estos latidos con un QRS deformado, ¿no? Con una onda T opuesta al eje
del QRS. Estas son llamadas extrasístoles ventriculares. Como les dije, son de mucho más cuidado porque generalmente están asociadas a cardiopatías estructurales o cardiopatías isquémicas. Algunas características que ya hemos mencionado, esto de la pausa compensadora, y acá le voy a explicar rápidamente lo que es una pausa compensadora. La pausa compensadora, yo tomo primero la distancia que hay entre dos latidos, digamos, normales, ¿no? Dos latidos normales. ¿Cuántos cuadraditos hay acá? Dice 1, 2, 3 cuadrados grandes, ¿no? Esto vendría a ser el BC. Sí, y tomo la distancia que hay entre dos latidos sinusales, pero que incluyan a una extrasístole, que incluyan, como ven ustedes acá, una extrasístole. Si si esta distancia entre dos latidos normales que incluyen una extrasístole es el doble de la distancia entre dos latidos normales, eso se llama pausa compensadora completa, y acá lo vamos a ver. Acá tienen 1, 2, 3, ¿no? Más o menos serían 15, 16 cuadrados pequeños. Acá vamos a tomar de acá 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32 aproximadamente. Este es el doble, ¿no? AB es 2 veces BC, ¿no? Y así pueden, digamos, practicar aquí también, podríamos practicarlo, rápidamente lo hacemos, miren ustedes, tomo la distancia de acá para acá. Acá tengo 5, 10, 5, 10, 15, 20. Y acá voy a tomar acá 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, casi 40, ¿no? Primero tomé la distancia de aquí a aquí, entre dos latidos, y después tomo la distancia entre dos latidos, pero que incluyan a la extrasístole ventricular. Si esto es 2 veces el valor de esto de acá, eso es una pausa compensadora completa. Y ese es característico de las extrasístoles ventriculares. Acá hay un ejemplo de una pausa compensadora incompleta. Uy, permítame un momentito, voy a conectar el equipo. Me estaba quedando sin batería. Bueno, ahora sí. Bien. Las extrasístoles ventriculares, su presentación pueden estar aisladas, ¿no? Es decir, solitas, pueden estar en dupletas, vienen dos juntas, ¿no? En dupletas o parejas, o pueden estar en grupos de 3 o más, ¿ya? Si están en 3 o más, pueden aparecer acá 4 o 5, y ustedes miden la frecuencia entre una extrasístole y otra extrasístole, y estas son mayor a 100 latidos, ya ustedes saben sacar la frecuencia, ¿no? 300 entre el número de cuadrados grandes o 1500 entre el número de cuadrados pequeñitos, ¿no? Entonces, si hay una salva así de taquicardia de 3 o más extrasístoles y van a más de 100, eso se llama una taquicardia ventricular, ¿ya? Recuerden eso, se llama una taquicardia ventricular. También pueden presentarse un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole que se llama bigeminismo. Y también pueden aparecer dos latidos normales y uno anormal, eso se llama trigeminismo. Entonces, recuerden, ahora vamos a entrar ya al tema en sí de las taquiarritmias, constituyen uno de los motivos más frecuentes de acudir a la emergencia y un grupo de estas taquiarritmias son también, digamos, de riesgo en aquellos pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica o cardiopatías estructurales en los que tenemos que tener mucho cuidado. De ahí que es importante un reconocimiento pronto. Entonces, ahora sí entramos a lo que son las taquiarritmias. Ya hemos explicado lo que son las extrasístoles, ahora vamos a explicar lo que es la taquiarritmia. Realmente el mundo de las taquiarritmias es bastante complejo. Yo he querido simplificarlo porque hay taquicardias por entrada intranodal, taquicardias antidrómicas, ortodrómicas. Hay una clasificación muy compleja que no quiero entrar en eso para no confundirlos y me he enfocado únicamente en las más frecuentes, teniendo en cuenta que ustedes son, digamos, alumnos que están en formación. Y entonces lo más importante creo que es que vean el diagnóstico, digamos, más frecuente, ¿no? Ya después, quienes quieran seguir cardiología, medicina de emergencias y desastres, cuidados intensivos, sí tendrán que tener, digamos, diagnósticos mucho más finos.
Entonces, vamos a hablar primero de las taquiarritmias con QRS estrecho, también llamadas taquicardias supraventriculares. Recuerden que el QRS estrecho es cuando el ancho del QRS mide menos de 0,12 segundos, o sea, menos de 3 cuadraditos pequeños, ¿no? Las taquiarritmias con QRS estrecho, esto es un cuadrito que lo hice un poco para poder didácticamente, digamos, ordenarnos, ¿no? Y lo vamos a ir interpretando. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que ver cuando me llega un electro a las manos? Bueno, ustedes ya saben, van a ver el ritmo, después van a ver la frecuencia. Y si la frecuencia es mayor de 100 en ese electro, ya ustedes tienen una taquicardia, ¿no? Lo que después tienen que analizar es si es una taquicardia con QRS estrecho o un QRS ancho, ¿no? Para eso miden el QRS y si mide menos de 0,12 tendrán una taquicardia con QRS estrecho. Y después lo tercero que tienen que ver es esto. Si se trata de una taquicardia con QRS estrecho y un ritmo regular o un ritmo irregular. Si es el ritmo es regular, pueden tener estas tres opciones. Puede ser una taquicardia sinusal, puede ser una taquicardia paroxística supraventricular o puede ser un flúter auricular. Vamos a ir viendo y disgregando el cuadro, no se preocupen. Entonces, hemos dicho que me llega este electro, yo tomo la frecuencia cardíaca, está aproximadamente entre 115 y 120 latidos, es una taquicardia. Lo segundo que tengo que ver es si es con QRS estrecho o QRS ancho, es un QRS estrecho, ¿no? Apenas dos cuadraditos pequeños, y veo si es que el RR es regular. Entonces, miren ustedes, mido, ¿no? Y me doy dando cuenta que la distancia entre los picos de las ondas R son las mismas, tienen la misma distancia, son ondas R regulares, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la otra característica que me puede llevar a pensar que se trata de una taquicardia sinusal? Como su nombre lo dice, la presencia de onda P, ¿no? La presencia de onda P, ¿no? Es una taquicardia sinusal que no constituye patológicamente ninguna gravedad, ninguna enfermedad, y que simple y sencillamente para combatirla yo tengo que tratar la causa de fondo. Generalmente ustedes pueden encontrar pacientes con taquicardia por anemia, fiebre, sepsis, deshidratación, en fin, eh, digamos, tratan la causa subyacente y se mejora la taquicardia, ¿no? Se revierte la taquicardia. ¿Se está viendo la presentación, por favor? ¿Se me escucha? Sí, Sí, doctor. doctor. Ah, ya, ya. Perfecto, gracias. Aunque me sale a veces señal inestable, pese a que no tengo el video activado por eso. Entonces, vamos a pasar ahora a al segundo tipo, que es la taquicardia paroxística supraventricular. Miren ustedes, es una taquicardia, va a más de 100 de frecuencia, ¿no? Ya me entregaron el electro, lo reviso, va a más de 100. Mi segunda consideración es veo si es un QRS estrecho o un QRS ancho, es un QRS estrecho, tiene el ritmo regular, las ondas, el pico de las ondas R tienen la misma distancia, pero busco la onda P y no la veo, porque esta es onda T, no veo onda P. Miren ustedes acá es muy distinto, ¿no? Acá está la onda P, complejo QRS, onda T. Aquí no veo la onda P. Y entonces, si no visualizo la onda P, esta es una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ya? La onda P no es que no exista, sino que por la frecuencia tan alta, porque la taquicardia paroxística supraventricular generalmente viaja a frecuencias por encima de 150, 160, puede alcanzar hasta 250 latidos por minuto, algo que es muy difícil en una taquicardia sinusal. Las taquicardias sinusales difícilmente pasan de los 160 latidos por minuto, ¿no? Entonces, en la taquicardia paroxística supraventricular no voy a ver onda P. Es una taquicardia, como ustedes ven, con QRS estrecho, RR regular. Hasta ahí estamos casi con la taquicardia sinusal, pero la diferencia es que la taquicardia sinusal tiene onda P, mientras que la taquicardia paroxística supraventricular no tiene onda P. Acá tienen otro ejemplo, miren, ¿no? Va más de 100, QRS estrecho, el ritmo es regular, y aquí
ya un poquito para de repente darles un diagnóstico un poquito más fino, la onda P está, miren, ahí está acá, está después del complejo, ¿ya? Pero no se visualiza donde deberíamos verla, que es es una onda P que está enterrada detrás de los complejos, pero a simple vista no la visualizamos, por tanto es una taquicardia paroxística supraventricular. En la taquicardia paroxística supraventricular, al final vamos a hablar un poquito de los tratamientos para no... Le adelanto que el fármaco más efectivo para la taquicardia paroxística supraventricular es primero hacer maniobras vagales y después, si no revierte con maniobras vagales, poner adenosina. ¿Ya? La adenosina es el fármaco de elección para el tratamiento de taquicardias paroxísticas supraventriculares. Después viene algo que estaría más en las taquiarritmias con QRS ancho, sin embargo le he puesto aquí, se me coló, van a disculpar, que es el Wolff-Parkinson-White, ¿ya? El Wolff-Parkinson-White es una taquiarritmia que se caracteriza porque existe una vía accesoria. Es como cuando ustedes han visto cómo se debe digamos, llevar a cabo el impulso cardíaco normal, ¿no? Nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, ¿no? Esa es la secuencia normal. Sin embargo, los pacientes con Wolff-Parkinson-White en forma congénita tienen lo que se llama una vía accesoria, que se llama el haz de Kent. Y esa vía accesoria es como decir un cable, digamos, un cable pirata que lleva el impulso directamente de la aurícula al ventrículo, es decir, bypasea el nodo auriculoventricular, no pasa por el nodo auriculoventricular y entonces, como ese impulso viaja mucho más rápido, les va a desencadenar una taquiarritmia y se va a caracterizar por tener un PR corto y una llamada onda delta. Vamos a verla en el electro. Acá está ¿no? Normalmente debería viajar hacia el impulso. Sin embargo, los pacientes con Parkinson-White tienen lo que se llama una vía Ay, accesoria, ¿no? el- Que conecta directamente a la aurícula con el ventrículo. Entonces, el impulso, digamos, viaja a través de ese haz de Kent o vía accesoria. Miren ustedes, aquí van a encontrar, sobre todo en las derivadas precordiales, miren, van a encontrar un PR corto, menor de 0,12, y miren esta suerte de muesca, ¿no? Esta suerte de muesca que ustedes van a encontrar sobre todo en derivadas precordiales, y también aquí se visualiza en 1, ¿no? Y en ABL, esa suerte de muesca que es la característica del Wolff-Parkinson-White. Aquí lo tienen mucho más evidente, ¿no? Bueno, el tratamiento de Wolff-Parkinson-White es a través de fármacos, procainamida y butilida. No se recomienda el uso de bloqueadores de calcio, mucho cuidado con ditiazem y verapamilo, porque como actúan bloqueando el nodo auriculoventricular, y hemos dicho que el cable lo que hace es bypasear justamente al nodo auriculoventricular, pueden desencadenar mucho más arritmia porque van a estimular que el impulso viaje más por la vía accesoria. Luego tenemos el flúter auricular. El flúter auricular también es una taquiarritmia, como ustedes ven, ya con QRS estrecho y que van a presentar unas ondas que se llaman las ondas F o conocidas también como dientes de sierra, que corresponden a la actividad auricular, ¿no? Corresponden a la actividad auricular y esta actividad auricular viaja generalmente entre 240 a 360. Bueno, si ustedes cuentan aquí los cuadraditos, ¿no? Eso va a variar, hay lo que llamamos los cocientes de conducción, no voy a entrar en ese tema, pero sí, el flúter auricular es una taquiarritmia también con QRS estrecho, ¿ya? Con QRS estrecho y muy característica, miren ustedes, muy fácil de reconocer por la presencia de estas ondas F o en dientes de sierra. Aquí tienen ustedes, miren, ¿no? Otro trazado, ¿no? QRS estrecho y aquí tienen otro, miren cómo se visualizan estas ondas en dientes de sierra, que va a variar su cociente de conducción, ¿no? O sea, puede haber, va a estar la respuesta auricular en relación a la ventricular, pero no voy a entrar en ese tema para no explayarnos mucho. Entonces, miren, volvemos un poquito al cuadro inicial, permítanme. Entonces, hemos visto, miren, si yo tengo un electro con una taquicardia, ¿qué es lo segundo que debo ver? Si tiene un QRS estrecho o ancho. Si tiene un QRS estrecho, tengo que mirar
si la distancia entre las ondas R son regulares, es decir, tiene la misma distancia. Tiene la misma distancia, veo si tiene onda P. Si tiene onda P es una taquicardia sinusal. Si no tiene onda P, es una taquicardia paroxística supraventricular. Y si tiene ondas en dientes de sierra, es un flúter auricular. ¿Ya? Estas son, digamos, las arritmias, las taquiarritmias más frecuentes con QRS estrecho, ¿no? Fijarse si hay el ritmo regular. Ahora nos vamos a ir con las irregulares, cuando hay el RR irregular. Y la más frecuente es la fibrilación auricular, ¿ya? La fibrilación auricular, como acá ustedes pueden apreciar, miren la distancia entre las ondas R. Acá un poco más larga, acá más o menos se conserva, acá se acorta, acá se alarga, acá se acorta, acá se alarga, acá se acorta, acá se vuelve a alargar. Y ustedes no van a visualizar onda P, van a encontrar lo que se llaman unas ondas F, ¿no? Como si temblara, digamos, ¿no? Como si fuera un temblorcito ahí, ustedes encuentran estas ondas F propias de fibrilación, ¿ya? Propias de fibrilación auricular. ¿Ya? La fibrilación auricular, recuerden, es una de las arritmias que está más asociada a la edad avanzada. Generalmente los pacientes por encima de 70 años, hay un porcentaje importante, casi un 5 o 6% que pueden tener fibrilación auricular, que está asociada a cardiopatía estructural, generalmente a valvulopatías o a enfermedades propias como hipertensión arterial, ¿no? Entonces, la fibrilación auricular y estos pacientes necesitan estar anticoagulados porque hay un alto riesgo de embolismo, de cardioembolismo, ¿no? Porque al fibrilar el corazón no se llena bien ni expulsa bien sangre. Entonces puede quedarse, sobre todo en las aurículas, pueden ser fuentes de fenómenos cardioembólicos. Acá tienen, miren, lo que es el ritmo sinusal normal y miren lo que pasa en una fibrilación, la irregularidad del ritmo. Y la otra taquicardia con irregularidad, miren las distancias, ¿no? Son irregulares, es la taquicardia auricular multifocal. Como su nombre lo dice, ustedes van a encontrar, se caracteriza porque van a encontrar ondas P de distinta morfología dentro del mismo electro, más 3 o más formas, inclusive ondas P invertidas, ¿ya? Ondas P invertidas. Entonces, volvemos a nuestro cuadrito inicial. Entonces, miren, si el RR es irregular, si no hay onda P y veo ondas F finas como de temblorcito, es una fibrilación auricular, ¿no? Sobre todo si no veo ondas P. Y si veo ondas P de distinta morfología, de distintas formas, es una taquicardia auricular multifocal. Entonces, ya hemos desarrollado nuestro cuadro de taquiarritmias con QRS estrecho. Y nos vamos para finalizar. El tratamiento. El tratamiento de las taquicardias con QRS estrecho, lo primero, y esto por favor sí es de repente tal vez lo único que les pido que recuerden, que nunca se olviden, es evaluar si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente. Y hemos dicho que la estabilidad hemodinámica de un paciente está en función de su presión arterial, si no es que no está hipotenso, si no hay alteración del estado de conciencia, si no está con signos de bajo gasto, ¿no? Si no presenta alteraciones electrocardiográficas, en fin, dolor tipo anginoso. Si el paciente está inestable, hay que ir a terapia eléctrica porque este paciente no va a salir del cuadro de taquiarritmia si es que no es con una cardioversión. Si está estable, si tiene buena presión, si está lúcido, ¿no? Entonces el paciente hay que hacerle maniobras vagales y si no controlamos o no disminuimos la frecuencia, podemos ir en el caso de taquicardia paroxística supraventricular con adenosina. En otras, beta bloqueantes endovenosos, ¿ya? Beta bloqueantes endovenosos, o si no, verapamilo o diltiazem también endovenoso, ¿ya? Pero recuerden que para la TPSB el fármaco de elección es la adenosina y en los demás, para controlar la frecuencia, son los beta bloqueantes endovenosos. Eso es cuando el paciente está estable. Si está inestable, hay que cardiovertir. Y nos vamos con las taquiarritmias con QRS ancho. Estas sí son mucho más de cuidado
y se dividen en dos grupos, la taquicardia ventricular y las taquicardias supraventriculares con conducción aberrante. 90% de las taquiarritmias con QRS ancho son taquicardias ventriculares y solamente un 10% corresponden a taquicardia supraventricular con conducción aberrante. ¿Las puedo distinguir? Sí, las puedo distinguir. ¿Cómo? Se aplica lo que se llama el algoritmo de Brugada. No voy a entrar en el detalle por qué. Porque en la práctica, cuando ustedes estén en un tópico de emergencia, no va a ser necesario que ustedes apliquen diferencias en el tratamiento. Nosotros en cardiología decimos que toda taquiarritmia con QRS ancho es una taquicardia ventricular, ¿ya? Porque el 90% de los casos es taquicardia ventricular. Solamente un 10% es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Y no hay problema. Si ustedes tratan una taquicardia supraventricular como si fuera una taquicardia ventricular, no hay problema. El problema es al revés. Si ustedes tratan lo que es una taquicardia ventricular como una taquicardia supraventricular. Entonces, para fines prácticos, toda taquiarritmia con QRS ancho se trata como una taquicardia ventricular, ¿ya? Hemos dicho, ¿se recuerdan cuando estas son las extrasístoles ventriculares? ¿Se acuerdan que las vimos, no? Complejos QRS deformados con una onda T opuesta al eje del QRS. Acá están los latidos normales, ¿no? Y aparece esta secuencia que va a una racha, una salva de 3 o más extrasístoles ventriculares. Aquí tienen ustedes 4 que van a una frecuencia mayor de 100. Esto constituye una taquicardia ventricular. Aquí tienen otra con una salva o una racha de 3 extrasístoles a más de 100 latidos. Eso hace una taquicardia ventricular. Las taquicardias ventriculares pueden ser monomórficas, polimórficas por la forma y por la duración. Si duran menos de 30 segundos serían no sostenidas y si duran más de 30 segundos, si duran menos de 30 segundos es no sostenida y si duran más de 30 segundos son sostenidas. Y luego tienen las otras, que son la taquicardia supraventricular con conducción aberrante, y después voy a hablar de esta, que es la fibrilación ventricular, que no es una taquicardia con QRS ancho, pero sí la he incluido porque es la arritmia más letal y más fatal que puede haber. Bueno, las taquicardias ventriculares ya hemos dicho que son 3 o más latidos a una frecuencia mayor de 100. Están muy relacionadas a isquemia miocárdica, enfermedad estructural, ¿no? Y miren ustedes, por ejemplo, es una taquiarritmia, ¿no? Es una taquicardia, va a más de 100 y los QRS son anchos, ¿no? Miren, los QRS son anchos. Esta es una taquicardia ventricular, ¿no? ¿Hay forma de diferenciarla que sea de repente una taquicardia supraventricular con conducción aberrante? Sí, pero no voy a entrar en ese tema. Para ustedes, todo esto es una taquicardia ventricular, desde el punto de vista de emergencia. No hay problema. Entonces tenemos las taquicardias ventriculares que pueden ser monomórficas, ¿no? Tienen la misma morfología, la misma forma, son igualitas, ¿no? Acá tienen, miren, en la misma derivada, ¿no? Todas son iguales, ¿no? Todas son iguales, una taquicardia ventricular monomórfica, ¿no? Tiene la misma forma en la derivada que está. Y también tienen la taquicardia ventricular polimórfica. La taquicardia ventricular polimórfica puede ser lo que nosotros llamamos la torcida de punta, ¿no? La torcida de punta, que es una taquicardia, miren ustedes, que se desencadena si el intervalo QT es prolongado. Ya ustedes recuerden cuándo es un QT prolongado mayor de 0,46 segundos o más, ¿no? Esta taquicardia, miren ustedes, viene de una forma y después cambia a otra forma en la misma derivada, ¿no? Por eso es una taquicardia polimórfica, ¿no? Va variando de forma, tiene distintas formas. Esta forma es distinta a esta, ¿no? Y esta es distinta a esta. Entonces es una taquicardia polimórfica, una taquicardia ventricular polimórfica. Acá tienen también, ¿no? Distintas morfologías de esta taquicardia. Acá, otra, miren. Esta se llama la torcida de punta. Se llama torcida de punta o giro de puntas también, porque en algunos momentos, miren ustedes, si ustedes toman la línea basal, van a encontrar por momentos que esto es positivo
¿no? Y después por momentos que esto es negativo, miren, ¿no? Va cambiando de giro, va dando giros, ¿no? Por eso se llama torcida de punta o giro de punta, ¿no? Porque va tomando por momentos predominancia positiva o predominancia negativa, pero es una taquicardia polimórfica, una taquicardia ventricular de QRS ancho de distinta forma, ¿no? Taquicardia ventricular polimórfica. Acá también tienen otros ejemplos, ¿ya? Y también tenemos la fibrilación ventricular. Ojo, este es mortal, ¿ah? Esto es mortal, esto mata, ¿ya? Esto mata. Acá tienen, ¿no? Un electro donde ustedes no van a identificar ondas P, no hay complejos QRS, no hay nada. Miren ustedes, miren, este es un electro ya completo. Acá no, es una actividad completamente desorganizada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que se generan impulsos eléctricos desde distintos puntos del corazón, ¿ya? Desde distintos puntos del corazón, del ventrículo. Entonces son focos ectópicos que lanzan en forma caótica y desordenada y generan una fibrilación ventricular. Por cada minuto que este paciente que presenta fibrilación ventricular no es sacado de este cuadro, su sobrevida disminuye en 10%, es decir, en 5 minutos tiene la mitad de posibilidades de supervivencia. La única forma de sacarlo es con un desfibrilador, ¿no? Cuando ustedes desfibrilan, lo que tratan es de eliminar los focos ectópicos que generan esta actividad caótica para tratar de que el nodo sinusal vuelva a tomar el mando, ¿no? Entonces, esto es la fibrilación ventricular. Bueno, en tratamiento en general de las taquicardias con QRS ancho, vuelvo a lo mismo. Lo primero, considerar la estabilidad hemodinámica. Si el paciente está inestable, hay que cardiovertirlo, ¿no? O si no, ir a maniobras pagales, ¿no? Bueno, ya hemos dicho la adenosina solamente para la taquicardia paroxística supraventricular y para el resto de control de frecuencia pueden ir a beta bloqueantes. Pero lo más importante, considerar la estabilidad del paciente. Bueno, hay toda una serie, la miodarona es un fármaco que le pega a la mayoría de arritmias, ¿no? Es un fármaco muy usado también, pero para el control de la frecuencia cardíaca siempre es más recomendable los beta bloqueantes. Pero la miodarona también, si no tienen beta bloqueantes, es un fármaco de mucha utilidad, ¿no? De mucha utilidad. Hay situaciones como el magnesio que nos ayuda sobre todo en el caso de eh, de algunas taquiarritmias que se dan por hipomagnesemia. También hay un tratamiento no farmacológico que consiste en la implantación de un cardiodesfibrilador. Este es un dispositivo que detecta cuando el paciente entra en taquicardias ventriculares, que hemos dicho que son taquicardias o el paciente entra en una situación, por favor, micro, hay un micro abierto, eh, entra en alguna situación como una fibrilación, entonces este equipo inmediatamente hace lo mismo que hace el desfibrilador externo, ¿no? O sea, lanza una descarga para controlar la taquiarritmia. El problema es el costo, ¿no? Y se coloca solamente en aquellos pacientes que han sobrevivido a una parada cardíaca o que tienen un alto riesgo de muerte súbita, ¿no? Es bastante costoso, está valorizado más o menos en $30.000, ¿no? Entonces, se evalúa mucho a qué tipo de paciente se le puede poner. Y la otra es la ablación con catéter, que es identificar las vías, digamos, anómalas o las vías accesorias que originan una taquiarritmia y eliminarlas, ¿no? Eliminarlas. Bueno, algunas condiciones asociadas a taquiarritmia, ya hemos mencionado de esto. Este es un algoritmo de cómo proceder ante una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Un paciente con alteración hemodinámica, hemos dicho con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Una taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, inmediatamente, como ustedes ven acá, nos vamos a la terapia eléctrica, ¿ya? A la terapia eléctrica. Hay que aplicarle las descargas, si es un bifásico, que es la mayoría de desfibriladores que hay ahora ya, son 200 joules, si fuera un monofásico, 360 joules, ¿no? Y las maniobras de RCP, todo el algoritmo para tratar
taquiarritmias o fibrilación ventricular, ¿no? Taquiarritmias con inestabilidad hemodinámica. Bueno, para culminar, algunas cositas que pienso que son lo más importante y que deben de llevarse. El estado hemodinámico del paciente, acuérdense, es lo primero a considerar en una taquiarritmia. Si el paciente está inestable, hay que ir a la cardioversión eléctrica o si está desfibrilando, si está fibrilando en fibrilación ventricular, a la desfibrilación. En caso de taquicardias supraventriculares con estabilidad hemodinámica, las maniobras vagales es lo primero y luego la adenosina si es una taquicardia paroxística supraventricular. Ahí tiene mucho éxito la adenosina. En el manejo de urgencias, recuerden que toda taquicardia con QRS ancho debe ser considerada como una taquicardia ventricular, porque es el 90%, casi la totalidad de taquicardias con QRS ancho son taquicardias ventriculares. El fármaco de elección para el control de frecuencia cardíaca son los betabloqueantes de preferencia, ¿no? Endovenosos. Y recuerden que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en mayores de 70 años, casi un 5 o 6% de la población, y que puede estar asociada a valvulopatía mitral y a otros factores, y que estos pacientes eh, deben tener anticoagulación por el riesgo de cardioembolismo. Muy bien, eso es lo que quería presentarles. Hemos tratado de hacer una presentación. El tema es bastante largo, hemos ocupado casi 1 hora 15 para no tampoco cansarlos ni aburrir. No sé si hay alguna pregunta, Todo claro, doctor. alguna. Sí, muy bien. Espero que sea eso, porque si no preguntan, dice que o estuvo muy claro o no entendieron nada. Ojalá que sea lo primero, ¿no? Sí, entonces, ¿seguros? ¿No hay ninguna pregunta? Doctor, sí, una última consulta, por Sí, favor. dígame, En el caso de las dígame, dígame. ventriculares mencionó que principalmente usamos amiodarona, ¿correcto? Así como en las Pues, ventriculares con QRS ancho, digamos. claro, para generalmente pueden usar amiodarona. Pero si se trata de controlar la frecuencia, para control de la frecuencia siempre se usan los beta bloqueantes, ¿no? Si tienen un beta bloqueante endovenoso, es preferible usar su beta bloqueante endovenoso. Si no, la otra opción es la miodarona, que es un fármaco que también, digamos, pueden utilizar con cierta margen de seguridad en las taquiarritmias, ¿ya? Pero si tienen beta bloqueantes endovenosos, generalmente pueden para controlar la frecuencia, porque ustedes cuando enfrentan una arritmia, por decirles una fibrilación, un flutter, ¿no? Un flutter, por decirles, pueden ir con, generalmente lo que les interesa es controlar la frecuencia, pues la frecuencia es, digamos, el principal problema en la emergencia, ¿no? Entonces, frecuencias muy altas, preferible ponerle un beta bloqueante. Si tienen un beta bloqueante endovenoso, van a hacer un mejor control de la frecuencia. Ok, doctor, ¿Alguna, muchas gracias. ujú, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces no me queda más que agradecerles la atención y muchas gracias. Nos veremos. Gracias.